Con cierta Ajá. frecuencia acuden a la consulta de nosotros los pediatras madres preocupadas y con la sospecha de que su niño puede tener una alergia. Y dicen, doctora, yo quiero que me le mande a hacer las pruebas para ver si mi niño es alérgico. Ante esa pregunta, obviamente, queda la duda en la madre cuando uno responde, eso no es aquí, eso debe ser con el inmunólogo alergólogo, preferiblemente pediátrico. ¿Por qué? Porque muchas veces sospechamos que tenemos enfrente un paciente con determinada enfermedad, generalmente enfermedades dermatológicas, es decir, que afectan la piel, como la dermatitis atópica, o que afectan el área rinosinusal, pacientes que estornudan, que han sido diagnosticados como una rinitis, o pacientes que tienen asma inclusive, que la gente no le gusta ese diagnóstico de asma, sino que dicen, no, es que le da un poquito de tos y entonces utilizamos los aerosoles, pero no le ponen el nombre propio. Y Exactamente. en ocasiones, cuando llega la primavera y aún sin primavera, cuando son expuestos al humo del tabaco o son expuestos a algunos alergenos, los pacientes empeoran. Y entonces entra la posibilidad de que realmente estos niños tengan además una alergia, porque ni el asma es alergia, ni la dermatitis atópica es alergia. Son dos conceptos totalmente distintos. Entonces, ante esas situaciones, nosotros estamos obligados a derivar con los especialistas, que en este caso son los alergólogos y inmunólogos. Sin embargo, los padres tienen que saber que no siempre están indicadas las pruebas alérgicas y que priva la historia, la evolución, el examen físico, las lesiones que presenten los pacientes y si realmente ha habido una adherencia y una buena técnica de administración de los tratamientos. Hoy vamos a estar conversando sobre a qué edad puedo yo realizar una prueba en un bebé. Puede ser desde que nace, tiene una edad mínima, quién debe hacer las pruebas alérgicas, dónde se deben hacer. Es lo mismo que resulte positivo una alergia, una sensibilización o probablemente que el paciente aún teniendo una prueba positiva no sea alérgico. Para responder a estas preguntas y otras que me hacen con mucha frecuencia, doctora, le suspendo el antihistamínico, le suspendo la medicación, le doy los corticoides o esteroides, como llaman en otros países, para que nos respondan todas estas preguntas y por eso los invito a que nos acompañen hasta el final. Hemos invitado de nuevo a la doctora Claudia Pamela González Arnal. Con ella hicimos un vídeo que está en este canal de Piel a Piel sobre alergia a la proteína de la leche de vaca y sobre la intolerancia a la lactosa. También dos cosas completamente distintas. Los invito a que lo vean en el canal. Y la doctora es pediatra. Además es especialista en alergia e inmunología. Es profesora de su especialidad. Es también psicoterapeuta y trabaja en la ciudad de Caracas, desde donde se está conectando en el Centro Médico Docente de la Trinidad, también en el Urológico San Román y en la Policlínica Americana del Rosal. Además, es homologada como médico aquí en España, desde donde yo me estoy conectando. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Raquel, por tu invitación. Mucha tela que cortar con este tema. Las pruebas alérgicas, como tú dices, son una solicitud frecuente de muchas madres cuando acuden con cualquier síntoma del niñito a la consulta, y es muy importante saber todas esas cuestiones que tú planteaste en relación a las pruebas para que estemos claros de cuál es su verdadera utilidad, de cuál es su verdadera interpretación en los resultados y sobre todo cuándo deben hacerse, que realmente nos aporten un dato importante para el establecimiento del diagnóstico en ese paciente. Te cuento que la mayoría de las sociedades internacionales, hablemos de la Sociedad Europea de Alergia, Asma e Inmunología, la Sociedad Americana, la Sociedad Latinoamericana, dicen y establecen que las pruebas alérgicas se pueden hacer a cualquier edad. Es decir, que si nosotros tenemos una clínica sospechosa de una alergia muy importante asociada a lo que la madre manifieste como síntomas de ese niño, nosotros podemos hacer las pruebas alérgicas que pueden hacerse en piel,
que son las más efectivas, que son las de más alta sensibilidad y las que nos dan una facilidad para el diagnóstico, se pueden hacer incluso desde el mes de vida, ¿ok? Esa prueba que tú tienes allí en tu imagen, que es una prueba que se llama de prick test, se llama de prick test porque se pone una gotita del alergeno en la piel del paciente y luego con una lancetica se le hace un pinchacito y por eso se llama prueba de prick. Esa prueba de prick tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, es decir, que lo que aquí nos aporte un resultado positivo, lo que aporte un resultado positivo en esa piel, muy probablemente, exactamente, esos jabones grandes, que no es solamente que dé un jabón la piel, eso tiene una técnica, tiene una medición específica en relación a un control positivo y a un control negativo que se pone en la piel del paciente en base a una relación que se establece entre esos controles y la prueba de antígeno con un jabón. Nosotros podemos saber si ese paciente realmente está respondiendo a ese alergeno en forma específica. ¿Ok? Esas pruebas de piel, ¿cuándo las podemos hacer? Cuando tenemos, por ejemplo, un niñito con una dermatitis atópica severa, con unas reacciones quizás a la alimentación, es decir, incluso niñitos tomando lactancia materna, que la mamá, por ejemplo, toma leche de vaca o come maní, resulta que podemos estar sensibilizando a ese bebé y ese bebé puede hacerse alérgico si sobre todo esos alergenos entran en contacto con su aparato digestivo antes de los 4 meses de edad. ¿Ok? Esa es, digamos, como la etapa en la que los bebés con más frecuencia se sensibilizan, sobre todo por la vía digestiva. Niñitos entonces con síntomas de dermatitis atópica o que hacen crisis de cólico, de llanto, de irritabilidad, de erupciones en la piel o de síntomas digestivos como diarrea o vómito después de la alimentación, nosotros podemos sospechar que estamos en presencia de una alergia alimentaria, mucho más si el niño llega a ser urticaria, ronchas grandotas en la piel o hinchazón de la boquita, de los párpados, de las manos o de los pies. Nosotros podemos hacer una prueba alérgica en piel y saber si hay algo de lo que la mamá o el bebé está consumiendo que está asociado a esas reacciones que esté presentando. Las pruebas alérgicas tienen una cierta característica para hacerla. Uno tiene que hacerlo un médico especialista con conocimiento en el tema. Resulta que hay muchos médicos no especialistas que hacen unas pruebas alérgicas que realmente no tienen la técnica adecuada para hacerlas, pero mucho menos la interpretación adecuada de los resultados. Entonces, ahí es donde entramos en el error de hacer unas dietas de exclusión gigantescas en unos niños que realmente no reportaron una positividad cierta en esas pruebas alérgicas. Entonces, muy importante que la haga un médico especialista con conocimiento y técnica de las pruebas, que sea hecha con alergenos estandarizados, no que yo agarre un pedacito o una gota de la leche propia de la vaca y se la ponga en la piel al niño. Eso no es así. Tienen que ser alergenos preparados, estandarizados, con concentraciones determinadas para que realmente aporte un resultado positivo. ¿Ok? El niñito no debe estar tomando antialérgico, tiene que tener por lo menos 5 días sin antihistamínico, sobre todo si son de los de primera generación, 3 días si son de los de segunda generación, y lo ideal es que si ha tenido un curso de esteroide sistémico, es decir, el esteroide que se da a veces en goticas en los niños con crisis, si ha tenido un curso largo de esos esteroides, largo me refiero a más de un mes de esteroide, es importante que hagamos una eliminación de ese esteroide por lo menos de 3 semanas antes de hacer la prueba alérgica para que nos aporte unos resultados adecuados. Claro, si son esteroides de baja potencia, no afectan mayormente el resultado de la prueba. Si son esteroides de alta potencia y sobre todo si han sido colocados con vendajes oclusivos para mejorar el efecto del esteroide sobre la piel, sí afectan el resultado y igual tiene que haber una suspensión por lo menos de 3 semanas de ese esteroide de alta potencia para poder hacer la prueba alérgica y que nos dé un resultado satisfactorio.
Otra cosa que afecta y que muchas veces los médicos no lo saben, claro, estamos hablando solamente de población pediátrica, las gotitas de antialérgico en los ojos, ¿ok? Por ejemplo, la olopatadina. La olopatadina aplicada en la mucosa ocular puede producir supresión de la reactividad de la piel ante la prueba. Entonces, ni goticas oculares, ni antihistamínicos, ni esteroides de alta potencia o de largos periodos pueden estar cercanos a la realización de la prueba. Cosa distinta cuando están utilizando los inhaladores. Totalmente distinta. Que sí los pueden continuar porque van directo al alvéolo y no tienen repercusión con las pruebas. Y antes de que pases al otro punto, recordarles que en los casos de la dermatitis atópica, que también tienen un vídeo en este canal, cuando están las placas de eczema, usted está obligado a tratar inmediatamente, porque algo que la doctora Claudia les acaba de mencionar es la posibilidad de que el paciente se sensibilice y se haga alérgico, no solamente por la vía de la boca, la vía digestiva, la vía oral, sino también a través de una piel rota, cuando la madre está comiendo, que toca, que coge el puñadito del maní, que se come el huevo, que le da el besito al bebé y que tiene esa piel rota, erosionada, que no está funcionando la barrera epidérmica, que ese manto lipídico no está allí a cabalidad, que ese manto ácido tampoco está para proteger. Entonces, a través de la propia piel pueden penetrar sustancias, y no solamente me refiero a alergenos del tipo de los alimentos, sino de cualquier otra índole, y hacer que un niño, aun cuando nunca haya comido el alimento, pueda presentar reacciones alérgicas a posteriori. Totalmente cierto. Y la sensibilización ocurre por tantas vías que muchas veces es complicado que la mamá pueda asociar los síntomas del niño con un alimento o con una sustancia en particular. Por eso la importancia de determinarlo en el momento adecuado, cuando la crisis del niño haya pasado, determinar cuál es el alimento o la sustancia, incluso medioambiental, que pudiera estar implicada en esas reacciones alérgicas. Esa es otra cosa importante. Muchas mamás llegan con el niñito en crisis y quieren que ese día tú le hagas la prueba al bebé. No es ético hacer la prueba en un niño que está en crisis. Primero, corremos el riesgo de exacerbar la reacción que ya trae y que la situación incluso puede llegar a ser una emergencia médica. Aunque las pruebas alérgicas que se hacen en la piel son muy seguras, pero ahí estamos introduciendo un antígeno al que no sabemos si el niño va a reaccionar o no. Si ya traemos a un niño que está previamente inflamado, ya sea de la vía respiratoria o de la piel, al colocar un antígeno estando en crisis, por supuesto que elevamos en un porcentaje muy importante la probabilidad de una crisis anafiláctica incluso en el consultorio. Entonces, con un niño en crisis no se hace la prueba. Lo ideal es esperar que ese niñito mejore de la crisis y luego establecemos el momento adecuado para hacer esa prueba y que el resultado sea realmente fidedigno. En ocasiones llegan, después que han acudido con el inmunólogo, alergólogo pediátrico, y refieren que, mire doctora, le hicieron la prueba, pero yo quiero que usted se la vuelva a indicar. Y estoy hablando de corto tiempo, porque obviamente a medida que avanzamos en edad, nosotros vamos cambiando y hoy a lo mejor no soy alérgico, pero puede ser que en un tiempo sí lo sea, eso es cierto. Pero en tan corto tiempo llegan y dicen, mire, yo quiero que me le vuelva a repetir las pruebas de PRI porque me parece que sí es alérgico. Y yo quiero que tú les expliques, que lo escuchen de la especialista en inmunología y alergología, que estas pruebas son, como tú decías, tienen mucha o alta sensibilidad, pero también cuando salen negativas tenemos que creer que realmente no hay sensibilidad. No hay. Exactamente. El valor predictivo negativo de estas pruebas es prácticamente del 100%, ¿ok? Entonces es muy importante entender, primero, en los niños, las pruebas alérgicas pueden cambiar los resultados en el curso del tiempo, pero estamos hablando en el curso del tiempo de unos 5 años. 4 años. Las pruebas alérgicas no cambian los resultados de un mes para otro. Entonces, no es necesario exponer al niño a múltiples pruebas alérgicas para ver cómo ha evolucionado su reactividad.
Además que clínicamente, la misma madre cuenta cuando un alimento que inicialmente producía alguna reacción y no era tolerado por el niño, posteriormente y en forma progresiva lo empieza a tolerar y los síntomas empiezan a desaparecer. Un dato bien importante es que el 50% de las reacciones alérgicas alimentarias en los niños desaparecen alrededor de los 5 años. Sobre todo, los alergenos más importantes en los niños, desde el punto de vista alimentario: leche, trigo, huevo, pescado, soya, últimamente agregado recientemente como alergeno importante, el sésamo, el ajonjolí. Esos son los alimentos que con más frecuencia producen reacciones alimentarias en los niños. De todas estas reacciones, el 50% a los 5 años ya no existe. Y adicionalmente, un 20% más a los 9 años ya se ha quitado también. ¿Cuál es una alergia persistente? Por ejemplo, la alergia al maní o a las nueces. Antes se creía que la alergia a los mariscos no se quitaba. Resulta que los últimos estudios han demostrado que al 50% de los pacientes la reacción a los mariscos también se le quita con el tiempo. Entonces, lo más importante es la clínica. Si ya vemos que el niño está tolerando un alimento, ¿para qué vamos a volver a hacer una prueba? ¿Para qué lo vamos a someter otra vez a colocar ese montón de alergenos en la piel cuando realmente, clínicamente, su alergia alimentaria va evolucionando bien y va desapareciendo? Diferente es, por ejemplo, con los pólenes. Las alergias a los pólenes, que afectan sobre todo la parte respiratoria, allí tenemos unas alergias que van a tener picos estacionales, sobre todo en los países como donde tú estás, donde existen las 4 estaciones. En Venezuela las alergias son más persistentes de todo el año, porque aquí florea todo el año, y los mohos están todo el año, los ácaros están todo el año. Pero en la medida en que esos picos de alergia, incluso en los niños, van mejorando con el tiempo, las crisis de asma van mejorando con el tiempo, no es necesario estar repitiendo pruebas a cada rato. ¿Cuándo es importante? Cuando vamos a iniciar tratamiento con vacunas desensibilizantes, con inmunoterapia. Allí podemos hacer una prueba al inicio y luego de 1 o 2 años de tratamiento se repite la prueba para ver cómo ha cambiado esa sensibilidad. Pero son pocos los casos en los que hay que repetir pruebas alérgicas. Solamente si la clínica pide que repitamos para saber qué alergenos están siendo importantes en las manifestaciones de ese paciente. Sobre todo si los pacientes asocian nuevos síntomas o claro, lejos de estar mejorando, el paciente empeora. Y entonces nos sale siempre y cuando hayamos nosotros como médicos reinterrogado a los familiares para saber si el apego al tratamiento, si el haber alejado al niño de los probables alergenos o de lo que haya dicho la prueba en sí, el alergeno específico, se haya estado eliminando. Porque muchas veces pasa que los padres llegan y tú le dices, mire, aquí hay algunas sustancias para las cuales se testeó y que pueden estar contenidas en los aerosoles, en los splash, incluso en el incienso, que lo utilizan con muchísima frecuencia. Es exagerado. Entonces, y el tabaco, y el cigarrillo. Por supuesto. Entonces, siguen exponiendo al niño al humo de tercera mano, siguen utilizando los ambientadores. A veces dicen, no, doctora, lo que pasa es que el que yo tengo es eléctrico. O sea, puede ser eléctrico, puede ser de fosforito, puede ser de los Hare Krishnas, puede ser indio o hindú, como usted lo quiera llamar, de donde sea, pero es... El olor de los vape, es terriblemente irritante, claro. No solamente irrita, y puede sensibilizar y hacer alérgico a través de la vía inhalada, pero también a través de la piel. Entonces, no es fácil que los padres entiendan, porque es como que no se ve, creen que solamente es algo, o el alimento que se come o que lo toco. Y en ocasiones también no es el propio alimento, sino las sustancias que se utilizan en la siembra o aquellas sustancias que también se le aplican para embellecer la parte externa del alimento, y usted lo compre y también yo se lo vendo más caro, porque a través de los ojos tú dices, no, mira,
esta manzana o esta pera son muy bellos. O sea que fíjense hasta dónde el detalle de sustancias que pueden estar actuando como alergenos, pero también pueden estar afectándonos como disruptores endocrinos. Hay madres que llegan, yo no quiero hacerle la prueba esa de los pinchacitos, doctora. Sáquele la sangre y usted dígame cómo se hace. Y pruebas de sangre, cuáles son y cuándo están indicadas. Ok, las pruebas in vitro son pruebas que se hacen, como tú bien has dicho, con una muestra de sangre que se le toma al paciente, y dentro de esas tenemos algunas variedades, por decirlo así. La que más se utiliza es la determinación de la IgE, que es el anticuerpo que actúa fundamentalmente en las alergias, IgE específico a una cantidad de alimentos que podemos escoger o que tenemos en forma de paneles largos para diferentes edades de pacientes. ¿Por qué hay diferentes paneles? Porque se usan los alimentos que más frecuentemente consumen a determinadas edades. ¿Qué pasa con ese estudio, Raquel? Ese es un estudio que mide sensibilidad. Es decir, si tú tienes una IgE positiva o elevada para un determinado alimento, es decir, por ejemplo, para el maíz, eso lo único que nos dice es que tenemos anticuerpos circulantes contra ese alimento. Eso no necesariamente se asocia con manifestaciones clínicas en el paciente que sean importantes para el motivo de consulta que trae el paciente. Es decir, que después que nosotros tenemos unas IgE específicas elevadas a determinados alimentos, nosotros tenemos que hacer algo que se llama prueba de reto o prueba de provocación para estar segura de que esa IgE alta al maíz o a la leche o al trigo se asocia con síntomas en el paciente. Y aquí tenemos la cuestión de que en los niños las pruebas de reto o pruebas de provocación deben hacerse con extremo cuidado. ¿Por qué? Porque el niño no es capaz de decir desde el inicio de los síntomas, estoy sintiendo esto o aquello, la garganta la tengo estrecha, tengo dificultad para tragar. Al niño le cuesta mucho expresar eso adecuadamente, por lo tanto la prueba de reto es bastante peligrosa. Debe hacerse con el paciente hospitalizado y con todas las medidas de emergencia listas para el caso de que se produzca una reacción anafiláctica. Las pruebas de provocación en niños se hacen con extremo cuidado y son muy pocos los casos en los que se usa. Entonces, nosotros tenemos una IgE específica alta. ¿Qué hacemos? Dejamos al niño por lo menos un mes, no 6 meses, un mes, sin comer esos alimentos y luego hacemos una reintroducción controlada bajo vigilancia con la mamá de ese alimento que resultó positivo en la prueba. Si eso se acompaña de alguna manifestación alérgica, podemos decir que ese paciente es alérgico a ese alimento. Diferente a cuando se hace en la piel, que directamente una ronchita positiva nos está diciendo que ese paciente ya reacciona porque la piel se hinchó en el alergeno que colocamos específico en esa piel. ¿Ok? Mira que es distinto. Y aquí quiero hacer un inciso bien importante. Está extremadamente generalizado el uso de la inmunoglobulina G para alimentos, IgG para alimentos, y eso lo asocian con reacciones alimentarias, implican dietas exclusivas de exclusión súper amplias que son muy graves porque deterioran el estado nutricional de los niños. Las pruebas IgG en sangre no están avaladas como predictoras de alergia alimentaria, no significan ni siquiera sensibilización, más bien la interpretación es al revés. Una IgG alta se asocia más bien a tolerancia del alimento que a alergia al alimento, pero está extendido que IgG alta es alergia. En todo el mundo hay una epidemia de pedir IgG en unos paneles gigantes que además son costosísimos y que no representan una ayuda médica para el diagnóstico del paciente. Entonces, eviten hacer pruebas innecesarias, costosas y que más lo que hacen es confundir los diagnósticos que aclararnos un diagnóstico en un paciente determinado. Dos
cosas importantes a tomar en cuenta, que no solamente, porque hay madres que llegan y dicen, doctora, pero es que yo vi que se le puso una ronchita, es decir, una pápula, un aumento de Ujú, volumen rojo, ujú, inflamadito, ujú, edematoso, que es lo que llamamos roncha, urticaria o ujú, abón. Pero ujú. recuerden que lo dice la doctora iniciando el vídeo, que tiene que tener un tamaño Una y eso medida. es preciso, una medida, que eso es lo Exactamente. que nos va a decir si esa roncha sí la tomamos como positiva o no se toma como Exactamente. positiva. Entonces, a veces las Exactamente. madres se angustian mucho. Y lo otro también importante que quiero que les recalques, Claudia, es que llegan y dicen, no, mire, le hicieron 2 o 3 pinchacitos, pero yo cuando he ido, porque yo también soy alérgica, generalmente tienen el antecedente de uno, ambos Ujú, padres, ujú, de presentar las alergias. ujú, Entonces yo ujú, pongo mi brazo y a mí me han testeado, es decir, me han pullado, me ujú, han pinchado, ujú, me han hecho con ujú, la lanceta como ujú. 20 o 30 pruebas. Claro, usted tiene que tomar en cuenta que el tamaño de ese antebrazo es más pequeñito y que por eso ahí radica la importancia de que sea el especialista en alergología e inmunología el que decida qué es lo que vamos a testear, porque priva la clínica, los antecedentes, la forma Claro, de respuesta y la observación, todo lo que usted nos claro. cuente. Exactamente. Nosotros seleccionamos, podemos seleccionar antígenos alimentarios dependiendo de la historia clínica del paciente, qué es lo que consume, qué es lo que comen sus padres. Si el niño está en la mesa donde están todos comiendo y el niño toma de otros platos diferentes a su dieta, digamos, de acuerdo a su edad, nosotros podemos seleccionar los antígenos más importantes y testear esos antígenos. No tiene sentido, por ejemplo, testear en un niño de 3 meses el bacalao si en su vida ha estado cerca del bacalao. Entonces, nosotros testeamos primero los 6 o 7 alimentos que están asociados a alergias alimentarias importantes que te nombré, donde están el trigo, donde está la soya, donde está la leche de vaca, el huevo, el pescado, el maní, las nueces. Testeamos esos alimentos fundamentalmente y dependiendo de la historia culinaria de esa familia, escogemos los antígenos más importantes para probar. Entonces, no es necesario hacer paneles tan extensos, sino tratar de ajustarlo a la historia de lo que come esa familia o de lo que probablemente pudiera haber sensibilizado a ese niño. Recuerden que siempre para que haya una alergia debe haber un contacto previo con ese alimento. Como tú bien dices, no necesariamente por la boca. El contacto por vía inhalatoria o el contacto por la piel igual pueden sensibilizarte. Entonces, en base a todos esos datos es que el médico especialista puede sacar la conclusión adecuada al respecto. Me hiciste recordar un paciente que la madre me contaba, doctora, mire, pasamos, era por cierto de Cumaná, que yo creo que tú estudiaste medicina en la Universidad de Oriente. Ajá, Pasábamos por la calle del pescado frito y al olor ajá, de la sardina, como reza la canción, el niñito hacía la reacción sí, y no lo sí, podían claro, entender porque el niño claro. presentaba la expresión en la piel y Uh respiratoria y no -huh, se habían dado cuenta que el niño era alérgico al pescado. Y claro, estaba, claro. no lo comía ni nada, pero el humo, ese vapor de El la olor descarga, la que contiene, masticación y todo, eso contiene exactamente, aptenos. No necesariamente tiene que ser la exactamente, proteína así de gruesa, pero esos aptenos que se volatilizan, pues el niño lo exactamente. inhalaba hasta que no recuerdo quién, alguno de ustedes, inmunólogos, alergólogos, pediatras, se dio cuenta y entonces logran detectar que era que el niño era alérgico al pescado y cuando pasaba por la calle del pescado, como dice, al olor de las sardinas, don Gato ha resucitado, pero en este caso el niñito, que hacía la crisis de Claro. eczemas y de El broncoespasmos. olor de los alimentos que te producen alergia, sobre todo mientras están cocinando, pueden llegar a producir reacciones anafilácticas en un paciente alérgico y pueden haber incluso fallecimientos solo por el olor de algún alimento. Eso es muy típico con los pescados y los mariscos. Entonces hay que tener extremo cuidado. Pacientes que son severamente alérgicos no pueden ni acercarse a una pescadería, no pueden estar en la casa o en el restaurante donde se están cocinando pescado, porque incluso el olor detona una anafilaxia. Un aspecto interesante es cuando llega la madre, mire, hágame el favor y me lee esta prueba. Yo Ajá, me asusto porque enfrentarse a los padres que vienen claro, muy convencidos, vienen a claro. presionarte, así como te quieren presionar para que le mandes el antibiótico,
que es que Claro, me dijo el doctor que me le tenías que mandar el antibiótico y tú ni siquiera sabes por qué viene el paciente. claro, Entonces, ¿cómo hacerles entender a los colegas, si usted decide indicar una prueba que no es lo aconsejado, ya estamos hablando aquí con un claro, especialista, que para claro, eso están las especialidades. Es que, como les digo yo, claro. puede que ahí aparezca positivo para el ácaro, Ajá, para los pólenes ujú, de las ujú, gramíneas, ujú, algunos dicen, no, es para el hongo de la casa, ujú, para lo que sea. Y ujú. no necesariamente es que tú eres alérgico o tu hijo es alérgico. Exactamente. La interpretación de las pruebas requiere de todo un conocimiento técnico que te permite sacar las conclusiones correctas, ¿ok? Es muy fácil. Si fuera tan sencillo como que todo lo que está positivo es, eso lo puede hacer hasta el señor que nos vende la fruta en la frutería, ¿ok? Ah, positivo, usted es alérgico a esto. No es tan sencillo así. Resulta que implica todo un conocimiento para tú poder deducir qué es lo realmente importante. Uno, tiene que estar asociado a la clínica y a los antecedentes del paciente. Por ejemplo, a ti te salió positivo que el niño es alérgico o que tiene una prueba IgE alta a la naranja y el niño come naranja todos los días y no tiene síntomas. El niño no es alérgico a la naranja. Eso es lo que priva, independientemente de lo que diga el número que está escrito en esa hojita. Otra cosa, como te dije inicialmente, toda prueba de PRIC en la piel lleva un control positivo y un control negativo. El control positivo siempre tiene que tener una gran roncha, una roncha de más de 4 milímetros de diámetro. El control negativo no debe tener pápula. Si tiene pápula, es porque probablemente ese niñito, además de su alergia por la que está consultando, tiene dermografismo. Si este paciente tiene dermografismo, ese control negativo va a estar con una pápula y probablemente 20 alimentos van a tener esa misma pápula porque tiene dermografismo. Eso no significa que el niño sea alérgico a esos 20 alimentos, significa que el niño tiene un control negativo positivo porque tiene dermografismo, que es una alta sensibilidad a la presión, al trauma, al roce en la piel. Más que una enfermedad, es una condición, pero está muy frecuentemente asociado a los niños que tienen dermatitis atópica o que tienen urticaria. Entonces, leer la prueba con un control negativo positivo implica que casi que todo lo que tenga una roncha del mismo tamaño del control negativo no es positivo para ese paciente. ¿Ok? ¿Se entendió? Y el control positivo es histamina, lo que colocamos sobre la piel para hacer ese control positivo, siempre va a tener una roncha. Y todo lo que tenga una roncha más grande que el control positivo se considera clínicamente significativo para ese paciente. ¿Ok? Pero mira que hay muchas cosas con las que jugar para interpretar adecuadamente una prueba. Entonces, el dermografismo, que es algo que es muy de tu área, el dermografismo que muy frecuentemente ocurre en los niñitos con alergia o con urticaria o dermatitis atópica es una característica que tenemos que tener clarísimo y presente a la hora de hacer la interpretación de la prueba de PRIC. Hay muchos niños, sobre todo los que son preescolares, los mayores, te ponen la bolsa del mercado, la bolsa de la compra aquí con un peso Claro, de 1, 2, 3 kilos y cuando las quitas aparece hay un una bomba. abón Uh -huh, formando o marcando, uh -huh, siguiendo la línea que ejercía la presión. O nosotros, desde el exactamente. punto de vista de dermatología pediátrica, cogemos con un bolígrafo y apretamos. Al ejercer esa presión, se liberan estas sustancias, estos mediadores químicos que provocan el edema en la piel y Uh -huh, aparece la roncha bobón haciendo, a veces escribimos, si se llama Carlos, pues hacemos la C con uh -huh, presión en la zona de la uh -huh, espalda o en el antebrazo y uh -huh. ponemos la C, la A y esperamos un rato. Y aparece en relieve la letra que hemos dicho. Exactamente. Pero lo que decías tú, Claudia, ustedes tienen que saber que el 20% del común de los mortales podemos tener un dermografismo Exactamente. positivo. Grafismo de escribir y dermo de piel. Uh -huh, Y no se asocia con ninguna patología, con ninguna exactamente. enfermedad. Uh -huh. Entonces, mensaje a los padres. Uno, a cualquier edad, a partir del mes de edad, si se sospecha, si realmente tenemos la necesidad y hay una Uh -huh. condición extrema, las pruebas se hacen en manos de De especialistas. especialistas.
Número 2, las pruebas alérgicas tienen ciertas condiciones que cumplirse para que los resultados sean fidedignos. No es hacer una prueba alérgica a lo loco. El paciente tiene que tener una buena condición de la piel, es decir, la dermatitis atópica no puede estar en crisis, las urticarias no pueden estar en crisis, para nosotros poder hacer la prueba sobre la piel. El paciente tiene que tener posibilidad de tolerar la molestia que causa la lancetica, que a veces en los niños muy chiquitos eso no es tan fácil. Sin embargo, ahorita existen algo que se llama multitest. Es una especie de arañita plástica donde hay goticas de alergenos determinados en cada puntica y de una vez, haciendo solamente un toque, ya está hecho el prick y la introducción de la sustancia en la piel, entonces es mucho más fácil, menos traumático, digamos, para el niñito y lo toleran mejor. Sin embargo, tiene que haber la capacidad de que el niñito tolere la prueba. Lo otro es que esté sin efecto de los medicamentos que ya mencionamos, antihistamínicos, esteroides, tópicos de alta potencia o antihistamínicos incluso oculares. Los broncodilatadores y esteroides inhalados o nasales no afectan la prueba alérgica, los antibióticos no afectan la prueba alérgica, no es necesario suspenderlos para hacer la prueba. Otra cosa importante es que si estas características no se nos cumplen para hacer una prueba en piel, entonces nos vamos a la prueba in vitro, haciendo posteriormente una prueba de reto o provocación controlada con todas las medidas necesarias para poder certificar que realmente ese alimento produce una respuesta positiva en el paciente. Y lo más importante de todas estas pruebas es para qué son, para qué las hacemos, solamente para saber a qué es. No, para tomar las medidas adecuadas para que este niñito mejore. Medidas ambientales, restricciones o sustitución de alimentos y en última instancia, en relación sobre todo con la patología respiratoria, poner inmunoterapia alergeno específica. Dependiendo del resultado de esa prueba, se hace la inmunoterapia para cada paciente y eso es lo que va a permitir que con el tiempo de inmunoterapia se desensibilice. La inmunoterapia para alimentos, lamentablemente no ha logrado avanzar mucho, han hecho múltiples intentos los españoles, los franceses, los alemanes, en producir inmunoterapia para la alergia alimentaria, sobre todo para el maní y para la leche de vaca, son los estudios que lograron llegar a fases más avanzadas. Sin embargo, los resultados no han sido prometedores. Y apareció ahora el omalizumab, que es un medicamento anti-IgE. La IgE es la inmunoglobulina que desencadena las alergias de hipersensibilidad inmediata. El omalizumab, que es un bloqueador de esa IgE, resulta que ahora acaba de ser aprobada para utilizarse en alergia alimentaria, sobre todo cuando hay múltiples alimentos involucrados. Ya se usaba para urticaria y ya se usaba para asma de difícil control y ahora se puede usar también para alergia alimentaria desde 6 años de edad en adelante, está aprobada. Entonces, la idea de hacer la prueba es saber qué vamos a hacer después. Y muchas veces hay gente no especialista que hace la prueba y se queda allí porque no sabe después qué va a hacer con esa prueba. La idea es que el especialista puede llegar a hacer la terapéutica, la inmunoterapia o la administración del omalizumab en este caso, que requiere un seguimiento cercano del paciente y que mejore la patología respiratoria, dermatológica o incluso cutánea. Cosas importantes a tomar en cuenta cuando se está en un servicio, en un departamento o con un especialista, es que no todos los fármacos, cuando hablamos de alergia por medicamentos que se sospechan, ni todos los alimentos, ni todos los productos están para ser testeados. No están esos kits estandarizados. Exacto. Exacto. Y entonces, a través de la investigación o dependiendo de los sitios donde usted acuda, se pueden mandar a procesar específicamente para ser probados en usted, pero siempre con estándares de laboratorio. Y además de eso están los otros, dentro de los cuales yo me incluyo, que seguimos rascándonos, que seguimos con las urticarias, que sale positivo, que si es el perrito, que entonces tú abrazas y besas y acaricias a tus perritos, y no te pasa nada, y cuando los perritos se van, entonces aparecen las lesiones, o sea que no eres alérgico al perro, aunque la prueba diga 1, 2, 3 positivos, no sabemos a qué, porque es que es imposible. Vivimos en un mundo tan lleno de sustancias, de material y de contaminantes,
que es Exactamente. imposible que lo sepamos todo. Y lo más importante es saber que no tiene sentido, por ejemplo, hacer una prueba con un medicamento que normalmente su administración es vía oral, hacer siempre una prueba en piel. La respuesta de la piel puede ser diferente a la respuesta en la mucosa del aparato digestivo o incluso en la mucosa respiratoria. La mayoría de las pruebas de medicamentos se hacen como pruebas de provocación. Por ejemplo, si el medicamento va a ser inyectado, por esa misma vía se hace una prueba en el momento en que el paciente se va a colocar el medicamento. Es decir, no podemos hacer una prueba a antibióticos o anestésicos hoy para que el paciente use el medicamento dentro de 4 meses. ¿Por qué? Porque la reactividad puede cambiar. La respuesta inmunológica del organismo a ese principio químico puede variar. Entonces, la prueba se hace en el mismo momento en que el medicamento va a ser utilizado. Se hace en un ambiente hospitalario con todas las garantías de seguridad, con unos protocolos que están establecidos donde se van poniendo pequeñas dosis o concentraciones del medicamento en cuestión y se trata de establecer en un periodo corto la dosis máxima para saber si ese paciente puede tolerar la administración del fármaco que estemos estudiando. Entonces, las pruebas a medicamentos son mucho más complicadas, requieren mucho más cuidado y tienen que ser hechas dependiendo de la necesidad del paciente en ese momento. Hay muchísimos pacientes que te llegan con la historia de yo soy alérgico a la penicilina, porque cuando yo tenía 2 años me salieron unas ronchitas y no sé qué. La mayoría de esos pacientes, 80%, realmente no son alérgicos. Hicieron una reacción adversa o idiosincrática en ese momento, pero realmente no hay una alergia. Entonces yo quiero saber, te dice el paciente, qué medicamento, qué antibiótico yo puedo tomar. Tú no le puedes hacer en ese momento pruebas a 20 cosas a ver cuáles son las alternativas posibles. Lo primero es demostrar si realmente es alérgico a la penicilina. Si eso fuera positivo, cuando necesite un antibiótico, por ejemplo, tengo una infección urinaria y me van a colocar una quinolona, ¿es posible que yo haga alergia a la quinolona? Tenemos en ese momento que probar la quinolona. Y preferiblemente por la misma vía que va a ser administrada. Si va a ser administrada vía intramuscular o endovenosa, lo ideal es que la prueba la hagamos por la misma vía. Si va a ser administrado por vía oral, la prueba se hace por vía oral. En el momento en que necesite el medicamento. ¿Ok? No 3 o 4 o 5 meses antes. Es bastante frecuente, como tú decías, que lleguen, no doctora, no me le vaya a poner penicilina porque el paciente es alérgico a la penicilina. ¿Le hicieron prueba? No, no le han hecho prueba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, es que tenía una fiebre y le mandaron la amoxicilina y ya cuando iba por el 5.º día, entonces hizo un rash. Y resulta que, que tenía una infección por el virus del Epstein-Barr. Claro. Y produjo una reacción con la administración de la amoxicilina que ni siquiera la necesitaba, pero que no es que el médico sea malo, sino que a veces de verdad que no podemos precisar con la clínica y tratándose de un bebé pequeño y viendo lo que estamos viendo ante nuestros ojos y sin una prueba fehaciente que tengamos a mano para hacer y echamos mano del antibiótico porque creemos que lo necesitamos y resulta que el paciente lo que tenía era un virus y produjo esa reacción que está descrita. O simplemente infecciones intercurrentes y entonces presentan esos exantemas que no tienen nada que ver con las alergias. Y ahí es donde el paciente debe acudir a la consulta del alergólogo inmunólogo. Amiga, dicen por aquí, excelente, gracias Fanny por conectarte y por acompañarnos, gracias a todos los que han estado hasta ahora con nosotros. Les invitamos a que nos sigan, a que reenvíen y compartan el conocimiento. Un abrazo, mil bendiciones y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado y compartir tu experiencia, Claudia. A la orden siempre. Adiós. Muchas gracias. Chao.